impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y creo que va a quedar perfecto también el día de hoy la predicación, pero bueno, vamos a orar para continuar. Dios y Padre bueno y eterno, gracias por este día permitirnos reunirnos, Señor. Si hay quien venga aún en camino, Señor, traerle con bien. Y si no, guarda, Señor, a cada uno de tus hijos en el lugar donde estén. Señor, que seas tú aquel que les guíe, les dirija sus pensamientos y sus acciones el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada repasamos un poquito acerca de aquellas situaciones que llegamos a hacer creyendo que eso nos acerca o nos prueba o nos muestra como cristianos que vimos que no, que es más bien situaciones religiosas, reglas de hombres, cosas que algunas son buenas en cuanto a ayudarte, como decía al final, a lograr alguna meta, algún fin, sometiendo tu cuerpo, sometiéndote no sé, puede ser estudios, ejercicio, lo que sea, pero sin embargo no evita que la tentación y que la carne desee lo que siempre necesita. Nosotros necesitamos a Jesucristo para esto. Necesitamos entender que todo lo que se tenía que hacer para que cada uno de nosotros respondiera de acuerdo a la voluntad de Dios ya está hecho, y es porque Él murió por nosotros, Jesús, y depositó su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por lo mismo es que al final de la semana anterior vimos esta parte, la primera parte del capítulo 3, que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si realmente entendiste el propósito de su muerte y resurrección y tú también participaste de eso mismo, muriendo en tu ser, en tu viejo hombre, en tu vieja naturaleza, a ti mismo, pero resucitaste en Él porque sabes que Él te da vida eterna. Entonces busca las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ahí es donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice: pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y otra vez les quería decir, les decía la semana pasada, vamos a estar todo el día metidos en la iglesia, todo el día orando, todo el día. No, que simplemente veamos ahora con esa nueva vista, con esa nueva filtro que Dios nos puso a cada uno en nuestra vida. De esa manera veamos todos los eventos y las situaciones que cada día nos acontecen. Por lo mismo, de esa manera vamos a ver que si algo malo está pasando en nuestra vida, ¿sí? Bueno, primero Dios lo permitió, algo está preparando nosotros, haciendo nosotros, pero también Él está con nosotros para librarnos de esa situación o de lo complicado que pueda ser. Él dice que siempre va a darnos una salida, porque no nos va a dar nada que no podamos soportar realmente en nuestras fuerzas y con Él estando en nosotros, ¿sí? Entonces, ¿lo permitió en nuestra vida? Sí. ¿Porque bien pudo evitarlo? Sí. Y nosotros, les digo, la mayoría de las veces culpando
a alguien más, ¿no? Y bueno, ¿por qué Dios no puede probar nuestro corazón de esa manera? Una prueba es una prueba y nos acerca más a Él en dependencia, ¿sí? Pero dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y hace énfasis en esta parte porque tendemos es cuando los niños se portaron malos o estamos regañando algo o quieren estar haciendo otra cosa y les estamos hablando y ellos están así como volteando para lo que quieren hacer y voltea y veme. Así estamos, ¿no? Que no podemos concentrarnos en Dios cuando Él nos dice, yo te dirijo, yo te doy la salida, yo peleo tus batallas, yo estoy contigo, yo. Y nosotros así volteando para todos lados. Y Él nos reenfoca, dice, habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. ¿Y qué va a pasar? Que obviamente la fe se vive por fe, porque no vemos, pero creemos. Entonces dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, este ya es el fin de esa fe que estás manifestando a través de todas estas circunstancias. Y entonces nos lleva a entender qué es lo que ha pasado y qué es lo que debe de pasar en nuestra vida cada día, ¿no? Y llegamos a este tema que se llama revestido o revestidos de santidad. Y dice otra vez, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mira, tenemos que definir bíblicamente qué es cada situación para que podamos nosotros entender también cómo es que lo tenemos que ver en nuestra vida como creyentes cristianos. Habla acerca de fornicación y la Biblia es muy específica en cómo tomar la fornicación de varias maneras, no solamente es una manera el tema de la fornicación. Sí, tienes las diapositivas. Pone la primera. ¿Qué debe desaparecer? Dice aquí hacer morir, pues yo lo puse como debe desaparecer o en el creyente no debe existir porque dice haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice fornicación. Y aquí está escrito, cualquier conducta sexual inadecuada o actividad sexual impura también se refiere a los pecados de idolatría, apostasía o el abandono de Dios. Porque en el Antiguo Testamento habla mucho acerca de un pueblo que fornicaba con otros dioses y no se refería específicamente a una actividad sexual, sino al hecho de que Dios lo manifiesta que Él es un Dios celoso y que a veces los creyentes iban y tomaban cosas que no debían estar haciendo, ¿no? Pero obviamente la primera parte es cualquier conducta sexual inadecuada o actividad sexual impura. Hablamos de todo aquello que esté fuera del matrimonio, que es realmente a lo que se refiere esa primera parte, pero también en el tema de la idolatría. Ahora vamos a tomar muy en cuenta este punto de la idolatría al final, porque cada definición que da aquí acerca de lo que debemos hacer morir, todo cae en ese punto, el punto de la idolatría, ¿sí? Entonces esto debe desaparecer de nosotros. ¿Qué más? Dice la impureza. Y podríamos tomarlo como la misma situación, pero dice aquí en el siguiente punto. Incluye todo tipo de pecado y abarca cualquier actividad, pensamiento, palabra o acciones que no se ajuste a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Impureza. ¿Sí? Estoy ya pensando, recuerden que dijo Jesús acerca del codiciar a una mujer en sus pensamientos. Bueno, también mujeres codiciar a hombres en sus pensamientos, o sea, es lo mismo. Hasta con el pensamiento estamos ya manifestando esta impureza en nuestra forma de pensar. Dice, oye, pero pues es que ¿quién va a poder hacerlo de otra manera? Porque el mundo es mundo, ok.
Dios nos lleva a través de su Espíritu Santo a ser selectivos en lo que vemos, sobre todo si ya sabemos que fallamos o cojeamos de algún pie, ¿sí? Dirían por ahí, ¿no? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No, más bien si ya saben, ya sé cómo soy, ¿para qué me invito? ¿Sí? A hacer cosas que no debo de hacer. Entonces, eso es lo que debemos hacer, porque nos podemos ver como muy religiosos al ver este tipo de descripciones, pero esto es lo que Dios dice, que un cristiano ya debe haber hecho morir esto en nosotros. ¿Por qué? Porque volviendo al tema de Romanos que veíamos la semana pasada, porque Pablo nos avisa, nos dice, nos recuerda que morimos al pecado, que al momento de que nacemos de nuevo, al momento que hemos sido creyentes, ya el lazo que tenía en nosotros el pecado, que nos decía ven para acá, o ven para allá, o va para allá, o te movía como quería, esos deseos, ya lo cortó. Dice, solamente puedes seguir en esos pecados, solamente que tú de voluntad los hagas. Pero para eso, pues tenemos que estar en las cosas de Dios. Si no, incluso nos podemos empezar a ver a todos los demás, no, pues son bien religiosos. Por eso es que ellos sí lo pueden hacer. Y no sabes tú la batalla que tiene cada persona. Cada uno. Lo que tú ves muy religioso puede ser que por dentro está llorando, está gritándole a Dios, fortaléceme, Señor, porque si no yo destruyo. ¿Sí? O yo sé qué es lo que voy a buscar. Y tenemos que ver eso, la impureza. Debe desaparecer las pasiones desordenadas, dice, el deseo de pecar de un modo u otro, o darle rienda suelta a nuestros deseos o concupiscencia de la carne, las pasiones desordenadas, ¿sí? Te podría describir muchas cosas, pero son precisamente aquellas cosas que antes te atraían y que no las veías tan mal, pero que ahora que conoces a Dios, tú sabes que Dios no lo ve bien y que tal vez llega a ser algún deseo no tan malo, pero que me puede llevar a ir más allá, donde sí estoy fallándole a Dios, me estoy apartando de Dios. Pero también están los malos deseos y específicamente, así como que no has entendido qué es fornicación, no has entendido qué es impureza, cuáles son las pasiones desordenadas. Bueno, entonces los malos deseos también. Malos deseos son aquellas necesidades que aparecen en nuestra vida que no nos convienen. Sin embargo, creemos necesitarlas para satisfacernos plenamente. Porque el cuerpo, la carne, busca su satisfacción. Por ejemplo, algo que les he hablado en estas semanas acerca de los gnósticos, casi nada, pero les he mencionado a los gnósticos. Ellos que creían, venían de filosofías griegas, que creían que la carne, lo material era malo. Por lo mismo, como gnósticos y como creen que lo material y la carne, todo es malo, decían es que Jesús no pudo haber venido en carne, Dios no pudo haberse hecho carne porque la carne es mala. Entonces, no puede haber sido carne o material, sino espíritu. Digo, sin entender la santidad de Dios. Dios puede pararse en medio del peor cochinero y en el momento que Él lo toca, lo purifica. Porque esa es su condición de santidad. Por eso Jesús tocaba a un enfermo, por eso Jesús tocaba a un endemoniado, por eso Jesús a un muerto y revertía todo el proceso, ¿no? Por eso. Pero llegamos también a este punto donde debe desaparecer también la avaricia, que lo componen al mismo nivel de los otros temas. Y habla acerca del deseo excesivo por la búsqueda de riquezas, pero no solo de riquezas, sino estatus y poder. La motivación egoísta de una persona. Deseo excesivo o incluso insano, ¿no? Pero que si tú los ves a todos estos puntos relacionados, se enfocan en lo mismo. Porque incluso esa avaricia te lleva, digo, lo puedes poner junto con la fornicación o la impureza, pasiones desordenadas, y te llevan a pensar, hacer o desear cosas que no
son tuyas, no deberías o no son propias o no son permitidas como creyente que eres. Y no porque tengas cosas que sí te permitan o no te permitan, sino que no te convienen, porque te van a apartar de Dios eventualmente. ¿Sí? Todo esto cae en un punto. Aquí lo ponen, lo he escuchado mucho y de alguna manera estoy de acuerdo, que al final dicen avaricia, que es idolatría, y nos enfocamos solamente en la avaricia como idolatría. Pero realmente, si tú pones atención en cada uno de estos puntos y cómo mueve tu corazón, cómo mueve nuestra carne, nuestros pensamientos y nos atrae, cada uno de estos puntos son motivos de idolatría, ¿sí? Si yo veo un tema de sexual en mi vida que no puedo dejar y que yo quiero estar con esa mujer o con otra mujer o con esto o con aquello, o quiero ver en las pantallas, eso es mi ídolo. A ese ídolo yo me estoy enfocando y yo estoy quitándole el lugar de Dios y pues estoy poniendo esa entidad. Dice aquí idolatría. Pone la siguiente, por favor. Un ídolo es cualquier cosa que reemplaza al único y verdadero Dios. Así la idolatría es la adoración de ídolos o la devoción excesiva a algo o reverencia por alguna persona o cosa. Bueno, cuando hablamos con el tema de la religión tradicional, ya les enseñaron a decirle, cuando decimos es que ustedes tienen ídolos, no. Nosotros no adoramos ídolos, veneramos imágenes, que es diferente. Así la idolatría es la adoración de ídolos o la devoción excesiva a algo, reverencia por alguna persona o cosa. Esa es la idolatría. Y si algo nos enseña Dios es que a nada de lo creado debes hacer imagen, menos estarse doblando rodilla delante de. Y se hace. ¿Por qué? Porque nos enseñaron tal vez no todo el mundo lo conoce, pero nos enseñaron el método científico, ¿no? Y es que si podemos ver, oler y tocar, y si no podemos ver, oler y tocar, no existe. Entonces usamos inciensos, ponemos imágenes, tocamos y hasta hacemos así o besamos para sentir que sí estamos haciendo algo con alguien y le estamos reconociendo a alguien algo. Dios dice en su palabra, y es la misma Biblia que todo el mundo tiene. A Dios, ¿quién lo ha visto? Nadie lo ha visto, jamás. A Jesucristo se vio, pero a Dios no lo ha visto nadie jamás. Pero esa es la fe. Sí, Hebreos capítulo 11, esa es la fe. ¿Sí? Entonces, esto es lo que dice Pablo, escribe Pablo, lo que no debería ya estar en nosotros como creyentes. Dice, ¿cuáles son las razones? Bueno, te leo primero unos versículos y enseguida te digo las razones. Efesios capítulo 4, versículo 20, que también habla acerca de la vida pasada, de la vida nueva. Dice, vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, ok, nos da otro parámetro a seguir. Nos dice que como nosotros no aprendimos hacia Cristo, nosotros tenemos que buscar qué es lo que sí aprendimos de Cristo. Y en ese Efesios capítulo 4 nos da un parámetro. Dice, en esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los no judíos, los que estaban fuera del pueblo judío. Todos los demás eran gentiles. Entonces, no que eran muy gentiles, sino que simplemente eran fuera del pueblo judío, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y ahí otra vez les regreso a los primeros versículos que le leí. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Esto es, el hombre que niega a Dios, y lo dice en el primer capítulo de Romanos también, dice, no
no quisieron tener en cuenta a Dios, pues Dios los entregó a una mente reprobada. Pues hagan lo que quieran. Todo, o sea, no es como que preséntate Dios delante de mí, muéstrame que existes. Dice, voltea y ve todo lo creado. ¿De verdad crees que de la nada surgió algo? De verdad, dice el dicho, ¿no? Dice, hace falta más fe para creer en la evolución que en la creación. ¿Sí? Hace falta más fe creer que de la nada existe algo, entendiendo las leyes que hay de la física y demás, que entender que alguien creó algo perfecto, ¿sí? Y ese alguien es Dios. Dice en la carta a los Gálatas, Pablo les escribe y les dice, bueno, estas son las obras de la carne, de lo que sale de un corazón que no está alineado con Dios. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, por si me falta alguna que no haya contado, dice Pablo, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué va a suceder? No heredarán el reino de Dios. Y ahí es cuando pensamos, bueno, muchos creen que van a ir al cielo porque les dijeron eso, o porque dicen, es que todos somos hijos de Dios. Bueno, practican estas cosas, dice aquí, los que practican tales cosas no tienen la salvación. Eso es lo que quiere decir. No han creído en Jesucristo. Jesucristo no les ha rescatado. Eso es lo que significa. ¿Sí? Entonces, por eso menciona en el pasaje que estamos estudiando, haced morir. ¿Por qué? Porque así se ve un creyente, aquel que ya le gobierna a Dios y no se deja gobernar por las cosas y las atracciones del mundo, sino que está buscando la dirección de Dios para lo que tiene que hacer. En lo otro hablaba solamente de algunos puntos en específico y decimos, bueno, qué fuerte es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que todo esto es idolatría, pero aquí ya lo describió un poco más punto por punto, ¿no? Por ejemplo, donde habla acerca de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ¿sí? Envidias. Ya no hablemos de homicidios y de orgías, sino estas cosas que son más comunes. Y dice en el versículo 6, volviendo nuevamente al capítulo 3 de Colosenses, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y ojo, en el versículo 7, todos, dice, todos, en las cuales vosotros también, todos, cada uno de nosotros, anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, cuando no éramos creyentes, así estábamos, en una u otra cosa, si no es que en todas, la verdad. Pero esto debería apartarse del creyente y obviamente no es acto de magia, no es un proceso que se lleva sobre todo en algunos temas de trámites que se tienen que hacer y demás, pero al final es esto. ¿Eres creyente? Cree correctamente, escucha a Dios y a lo que te dice en su palabra. Entonces, las razones por las que deben desaparecer esas cosas en los creyentes, dice, nos las ha dado a través de todos estos pasajes. Dice, nuestra vida está escondida en Cristo, o sea, ya le pertenecemos a Él, nos compró y Él es santo, sed santos porque yo soy santo. Él nos compró y nos lleva a Él y dice, lo único que vas a tener que hacer estando conmigo es buscar la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor. Dice así la palabra. Hemos muerto al pecado. Segundo, todo esto nos lo ha dicho en este pasaje. La ira de Dios viene sobre los rebeldes, sobre los hijos de desobediencia. Aquellos que no lo acepten van a recibir precisamente todo aquello de lo que Dios libró al creyente, al Hijo de Dios. Tercero, porque hemos nacido de nuevo, ¿sí? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora el Señor te ha dado una nueva condición, nos ha dado una nueva condición. Somos salvos en Cristo Jesús, somos creyentes en Él. Ha renovado nuestra mente y qué triste, ¿no? Que entendemos más la renovación de nuestra mente al principio que empezamos a creer, porque sí, Dios nos abre los ojos a todo lo que no estábamos haciendo bien. Pero poco a poco nos vamos haciendo más cotidiano, empezamos a dejar que el mundo de nuevo vaya entrando y la conciencia se empieza a cauterizar. ¿Qué es esto en la cauterización de la conciencia? Cuando tú, si te ha tocado trabajar o agarrar alguna pala o algo como por primera vez, hasta una escoba, cuando no estás acostumbrado ni a trapear ni a barrer. La primera vez que lo usas, te queda el dolorcito ahí en algunas zonas de la mano. Y dices, ay, no puedo, te agarras otra cosa, quieres comer y te lastima, todo lo que puedas tocar te lastima esas áreas. Pero sigues haciendo lo mismo constantemente y se empieza a endurecer y empieza a dejar de doler. Empieza a ser callo. ¿Sí? Bueno, eso pasa también en la conciencia. La conciencia es de una forma en la que Dios nos dicta a través de su Espíritu Santo lo que debemos y no hacer. Y de repente, pues, no está tan mal. Yo veo que algunos hermanitos ahí en la calle los he visto como que no se ven tan cristianos y no pasa nada. De todos modos llegan el domingo y empiezo yo a querer imitar, en vez de imitar a Pablo, imitar a Dios, empiezo a imitar al que más me conviene. ¿Sí? Y empiezo a desviarme de lo que Dios me está dirigiendo. Y empieza a cauterizarse mi conciencia. Ya no le presto tanta atención a lo que Dios dice. Más bien prefiero ver lo que dicen otros acerca de la palabra. Y mira, pasa. Empiezo a buscar en la Biblia, en el internet, en vez de buscar en la Biblia, a ver qué dice de esto tal. Y lo pongo poquito, ahí dice lo mismo. A ver, el siguiente, ahí dice lo mismo. Hasta que llegas a uno que dice, todos te han enseñado que eso es así. No es cierto. Fíjate, eso es un tema religioso de hace 3.500 años, pero ahorita no lo podemos ver así, porque ya son muchos años que han pasado de eso y aquella será... ¿Ok? Y entonces ya te das cuenta que de repente ya empiezan a actuar como otras personas. Y no quiero tocar temas específicos, pero creo que sí los voy a tocar de todos modos. Cada vez ves más creyentes que se hacen marcas, que hacen cosas, que toman, que toman, pero toman mal, ¿no? Porque me platicaban de un evento acerca de una presentación de un niño, de una niña, en la que se reunieron después del culto y el pastor llegó con las cervezas para el evento. Digo, ok, tómate tu cerveza en tu casa. ¿Es pecado tomar una cerveza? No es pecado. Y lo tengo que decir aquí mismo. No lo es. Es pecado, dice aquí en lo que leímos, emborracharse. ¿Sí? Eso es lo que es pecado. No tomarse una cerveza, tomar un vino, tomar algo de vez en cuando no es pecado. Pecado es salirte de tus cabales o perderte a través de eso. Es como hacer ejercicio es malo. No, dicen, ¿por qué dices que la yoga es malo? Bueno, por la condición que te dicen, limpia tu mente, ponla en blanco y deja que
energías comiencen a fluir. Ok, ahí ya, ¿cuáles energías tienen que comenzar a fluir? ¿Sí? Uy, ese es bien religioso ese pastor. No, créelo. Todo tiene tema espiritual, todo, el mundo espiritual existe, ¿sí? Y necesitamos considerarlo siempre. Entonces, tomando este tema, dice en el versículo 8 de este capítulo que estamos viendo, capítulo 3 de Colosenses, pero ahora deja también, o sea, ya debes haber hecho morir lo grande, lo más vistoso, lo que fue evidente inmediatamente que tú conociste al Señor, pero también esto, mira, les dice Pablo, vosotros todas estas cosas, ira, enojo, en el versículo 8, malicia, blasfemia. ¿Me pone la siguiente, por favor? Palabras deshonestas de vuestra boca. Así están, ¿no? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y la mentira. O deshonestas, mentira, o sea, finalmente es mentira, porque dice enseguida que hablemos verdad unos con otros. ¿Por qué? Porque va de la mano del otro, lo que vamos a leer en el tema de las obras de la carne, de Gálatas, ¿no? Todo esto va junto con lo demás, pero a veces creemos que las mentiras son grandes y son chiquitas. Así también los robos pueden ser grandes o pueden ser chiquitos. Bueno, alguien que roba poquito, pues te toman robando cualquier cosa, vas a tener un mal rato, ¿sí? Obviamente, en cuanto a la consecuencia, va a depender también de lo que haya sido, pero la ira. ¿Alguien ha experimentado ira en su vida? Dice, ira que sí. Dice, no. Sí, todos. Dice, pero es que también Jesús se enojó en el templo. No, es diferente. Vamos viendo quién es Jesús, vamos viendo por qué lo hizo y vamos viendo qué dijo, ¿no? La casa de mi padre será llamada casa de oración, no cueva de ladrones. Ustedes la hicieron una cueva de ladrones y les está mostrando qué tan serio es eso. Pues les está mostrando eso. Entonces, él manifestó ira, manifestó celo y les está mostrando que están haciendo ya mal en lo que él, queriendo adorar a Dios, ya se habían desvirtuado todo se había desvirtuado. Bueno, ¿fue enojo lo que manifestó él? Tampoco. Otra vez, les está mostrando cómo cambiaron las cosas para mal. Pero no es el enojo que yo manifiesto cuando las cosas no salen como yo quiero, la gente no hace lo que yo quiero. La malicia, el siempre estar buscando cómo sacar ventaja o cómo desquitarme o qué estar pensando acerca de la gente, qué hacerle de manera no correcta, ¿no? Porque nosotros, incluso a que nos quite algo, al que nos robe, al que nos tente contra nosotros, lo primero que tenemos que hacer es orar por esa persona, ¿sí? Blasfemias, pues imagínate, ¿a qué se refiere con blasfemia? Aquí te lo pongo. Se refiere a aquellas palabras o actos que ensucian o difaman el nombre de Dios. También se asocia al acto de deshonrar a Jesús y al Espíritu Santo. El único pecado que no puede ser perdonado, ¿cuál es? La blasfemia del Espíritu Santo. Y lo hemos visto, ¿por qué? ¿No? Hay una persona que blasfema el Espíritu Santo, realmente no es un creyente. ¿Cómo vas a perdonar a un incrédulo? Bueno, si se arrepiente y viene a los pies de Cristo, va a cambiar su condición. Pero de otra manera, ¿cómo vas a perdonar a alguien que no quiere creer, que rechaza la verdad de Dios? ¿Sí? Palabras deshonestas.
tiene que desaparecer, recuerda, porque esta es la condición del Hijo de Dios. Lo mencionaba en el Antiguo Testamento acerca de los testigos que habrían de llevar en cada juicio a alguna persona. Dice, por palabra de dos o tres testigos, dos o más testigos, sea cierto, ¿verdad? Verdad lo que se dice. Bueno, se coludían, había cohecho y pecaban. ¿Y qué pasaba? El tema que sucedió con la mujer adúltera. La llevan todos, y ya lo vimos en su momento, ¿no? La llevan un montón de gente. La dejan ahí. ¿Qué vamos a hacer con ella, Jesús? Dice que la tenemos que apedrear. ¿Viene sola? Sí. Ah, caray, yo pensé que eran dos, porque dices que la encontraste en el acto en la que los dos debían de morir. Si estaban, ok, falta uno aquí. ¿Dónde está? O se pusieron de acuerdo y todos están queriendo culpar a una persona solamente y cubrir a otro. ¿Quién está libre de pecado? Eso estaban pecando en ese momento. No era pecados pasados solamente, sino en ese momento todos estaban pecando porque estaban apoyando una causa injusta. Si hubieran llevado a los dos, tal vez, bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Pero ahí fueron totalmente injustos en cuanto al juicio. Y si ya se fueron todos, no se quedó ninguno, pues yo tampoco te condeno, vete. Espérate. No. ¿Qué? Pero no peques más. Porque la otra tal vez yo no voy a estar presente, ¿no? Puede ser así. Y lo mismo nos pasa con nosotros. O sea, hay que tener cuidado con esas cosas. En qué nos metemos y qué hablamos y qué aseguramos. Hay que buscar a Dios en todo momento. Y el siguiente es la mentira, que es diferente. Te voy a decir, la mentira abiertamente a palabras deshonestas. En cuanto les decía la semana pasada, no es solamente decir malas palabras, porque inmediatamente nos queremos cubrir de decir malas palabras que tampoco honran al Señor cuando estamos hablando de esa manera. Es cierto, no nos vemos como cristianos. Pero no es solamente eso, sino el tema de dañar a la gente. Y mentiras, pues obviamente que es más claro, no lo podemos ver. La mentira no es para los hijos de Dios. Dice en el versículo 9, volviendo al tema, no mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Se supone que esa vieja condición que tenías ya fue quitada de ti, ya tú te despojaste, porque dice despojados, a cada uno nos lo dice en Efesios capítulo 4. Dice, y revestido, ya fuiste revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién lo creó? ¿Quién te creó? Dios. Entonces dice, el cual conforme a la imagen de quien te creó, te vas renovando, se va renovando hasta el conocimiento pleno, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de Jesucristo, el conocimiento del Dios único, te va haciendo entender quién eres tú. ¿Por qué hacer y no hacer algunas cosas? ¿Qué merece Dios? ¿Qué te salvó? Lo mejor de ti, ¿no? Recuerda esto, lo mejor de ti, no que seas excelente porque tal vez nunca vamos a poderlo ser, pero sí que des lo mejor en cuanto a tu capacidad. Que sea Él tu motivo, que sea Él tu dirección, que sea Él quien te guía. Dice también en Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ahí nos podríamos quedar otra hora hablando de los deseos engañosos, pero finalmente los podemos relacionar con lo primero que leímos en este capítulo. ¿Cuáles son los deseos engañosos? Aquello que te atrae y que dice, bueno, en este tiempo la forma de tratar este tiempo al ser humano es muy humanista, pero de la manera negativa, porque Dios nos creó al humano, pero Dios nos da dirección en cómo vivir. Y en este mundo nos enseñan a que tú dale gusto a la carne.
Tienes que buscar satisfacer tu carne. Si lo pruebas y no te gusta, déjalo. Pero si lo pruebas y te gusta, hazlo. No pasa nada. Sí pasa. Primero te separa de Dios. Y segundo, aquí mismo te va a perjudicar en muchos sentidos. ¿Sí? Tal vez no a corto plazo en muchos casos, pero sí termina perjudicando. Pero si te revistes de nuevo hombre, entonces vas a entender cada vez que tú vas conociendo más a Dios, que tú ya fuiste hecho realmente de nuevo. Te cambiaron así totalmente el chip que tenías, en el que buscabas solamente lo tuyo, protegerte, como tantas veces lo hemos platicado, ¿no? El ser humano busca protección, autoprotección y cuidar esto que tiene. Toda la vida ha sido así. Por eso es que hubo tantas masacres, tantos asesinatos, robos, hurtos en todos los tiempos. Los celos y demás. ¿Qué pasó con Caín y Abel al principio? Dios se agradó de la ofrenda de Abel y Caín, de la de Caín no, pero no por la ofrenda en sí, sino por el corazón con el que lo entregó. Porque él estaba viendo, le gustó más la de Abel. Seguramente yo le llevo puros granos, no le va a gustar. Entonces Dios se agradó de aquella ofrenda y Caín, ¿qué hizo? No le reclamó a Dios, fue y mató a su hermano. Esa es la condición del ser humano sin Dios. Y sin Dios tiene que haber leyes para regularnos, para no caer en esas mismas condiciones, en esas mismas situaciones cada rato. ¿Qué está pasando ahorita? Dejas sin ley un poquito o haces creer que al país que no hay tanto problema con la ley, que mejor. ¿Qué pasa? Mira, asesinatos hasta arriba. Donde quiera, no solamente de los grupos que se dedican a cuestiones ilícitas, sino que chocas en cualquier lugar y ya sacaron la pistola. ¿Qué pasa? No hay ley, no hay control, no hay regulación. Entonces la gente está haciendo lo que quiere hacer. Esto es lo que pasa. Sigue en el mismo capítulo, dice, en donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, sino que Cristo es en él todo y en todos. Punto, sí. No hace diferencia la palabra de Dios en cuanto una persona se vuelve creyente. No hay uno que sea mayor que otro. Pero sí podemos animarnos a conocer y crecer más en el Señor. Y no lo dice, no nos deja nuestra imaginación, enseguida te dice cómo es esto. Yo te quería leer al principio un versículo y te vas a acordar seguramente si has leído un poquito la Biblia de que para dónde viene. Dice en algo que está platicando Jesús, en una parábola que está platicando Jesús, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Dice enseguida, mas él enmudeció. ¿Recuerdas ese pasaje? ¿Qué sucede? Se organizan las bodas. Los invitados no llegan por cualquier pretexto. Es que estoy calando unos animales. Es que no llegan. Y la indicación a los criados es, vayan y tráiganme a todos los que estén en el camino. A todos. A todo el que esté en el camino. Métanlos a la boda. Y ya llegan, y es como, yo me imagino, ¿no? Que está contando y está dando como que este ejemplo, que cuando van entrando les van poniendo el atuendo, están dando el atuendo, póntelo, esto es lo que necesitas para estar aquí. Es una boda, ¿sí? Y una persona dice, no, yo no voy a poner eso, como algunas veces no nos gusta usar algunas cosas, ¿sí? No nos gusta levantar las manos, pero no, aquí eso no pasa nada. Esto es una cuestión de quién quiere levantar las manos para adorar a Dios, quién no las quiere levantar, quién quiere cantar, quién no quiere cantar. Pero esa persona no quiso el atuendo
con el que todos se identificaban como invitados a la boda. Y llegó este hombre y les dice, ¿por qué estás así? ¿Cómo entraste? ¿Quieren saber qué le pasó o qué sucedió con él? Bueno, vamos al versículo, a Mateo capítulo 22, versículo 12, Mateo 22, 12. Mas él enmudeció. Entonces, dice ese versículo 13, el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No hay otra forma de llegar al reino de los cielos. No hay otra forma de llegar a estar con Jesús, sino es a través de su palabra y como Él dice que debe de ser. Y a través de Jesús solamente. Si no estamos revestidos de Él, que finalmente es lo que necesitamos, no vamos a pasar. Y es ahí el tema de entender si somos creyentes o no, porque hay gente que no se comporta como creyente y te voy a decir, me atrevo a pensar que muchos no son creyentes. ¿Recuerdas cuál es el cristiano cuál es la persona más difícil de convencer de su pecado? De que no es creyente, el que cree, pero no cree. Cree que cree, pero no cree. Está aferrado que de alguna manera él ya es salvo y su vida manifiesta todo lo contrario. Bueno, dice en el versículo 12, este es el atuendo correcto. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ojo, me pones a la imagen de Dios. El tema era revestidos de santidad, ¿no? Escogido, eres santo, eres amado. Pero eso también te lleva a manifestar misericordia por la misericordia que Dios ha tenido contigo. No podemos dar lo que no hemos recibido, pero de Él lo hemos recibido. Benigno, no haciendo mal, no, la malicia no cabe en el Hijo de Dios. Humilde, ya soy cristiano y soy mejor que todos. No, pues, al contrario. El cristiano ha reconocido su condición pecadora y mala delante de Dios. Manso no, ese sí se lo van a saber, ¿verdad? Manso y paciente. ¿Qué dicen en Gálatas acerca del fruto del Espíritu? Hay leímos lo que era las obras de la carne. Bueno, la contraparte positiva o que define quién es el creyente es el fruto del Espíritu, que también está en el mismo capítulo de Gálatas, capítulo 5. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo nos vamos a vestir? Déjamelo en esa. ¿Cómo nos vamos a vestir? Bueno, tenemos que recordar esto. Fuimos escogidos desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Entonces enseguida santo, ¿qué es ser santo? Ser apartado, ser escogido, también lo mismo. Amado, Jesús, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Ese es amor. ¿Sí? Misericordioso, la condición que va apareciendo también después de que he entendido que fue por pura misericordia que Dios me aceptó. Benigno, humilde, manso, paciente, porque lo otro
afecta cada área de mi ser. Entonces, les recuerdo, el fruto del Espíritu no es algo que puedas forzar. Puedes aprender a ser bueno, puedes hacer cosas buenas, pero el fruto de la condición que cambia a la persona solamente se da si realmente estás unido a Jesucristo. Entonces va a aparecer no porque quieras ser bueno, sino porque no hay otra forma en que yo me puedo manifestar como hijo de Dios y empieza a fluir su condición. Pero Pablo nos recuerda una cosa para que no te desanimes, porque decíamos, entonces todos tenemos que ser súper bien portados y buenos todo el tiempo. No tenemos. Es un fruto, es algo que surge. Y Pablo nos recuerda, queriendo hacer lo bueno, me doy cuenta que pues no puedo hacer lo bueno, y menos todo el tiempo. Surge la maldad en mí, la condición incorrecta, y entonces entiendo por qué se me dieron las leyes y entiendo por qué que tengo que estar más pegado a Jesús. Pablo mismo lo decía, y que en esa carta, que es una joya así de la Biblia, el libro de los Romanos, la carta de los Romanos, él recuerda que si él se descuida poquito, destruye, igual que cualquiera de nosotros. ¿Sí? Y con todo el conocimiento de haber caminado con Jesús, así. Entonces, nos recuerda precisamente esto. Pero también nos dice que el resultado de todo esto, dice el versículo 13 de Colosenses capítulo 3, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La palabra soportar aquí, bueno, se puede buscar y encontrar muchas definiciones, pero aquí en esta porción es aguantándonos unos a otros, comprendiéndonos unos a otros, tolerándonos unos a otros, ¿sí? Que no va a suceder si lo demás no está presente en nuestra vida, si nosotros no entendemos la condición diferente que tenemos en Jesús. De repente estoy muy desesperado, muy enojado y demás. Mira, se entiende, pero el Señor está contigo. Regresa a sus pies y te va a dar paz que no vas a entender, porque así lo dice su palabra, ¿no? La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque seguimos en la carne. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Seguimos en la carne. Se siguen manifestando todos los sentimientos así encontrados, pero si el Señor está contigo y tú tienes el Espíritu Santo, Él, y lo buscas, esa manifestación va a ser mayor que la de tu carne. Cada día vas a poder decir, sí estoy menguando. Y Él está creciendo. ¿Sí? Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. ¿Me pones la siguiente, por favor? El resultado. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí es donde viene algo que seguido hablamos. ¿De qué manera te perdonó Jesús? Si tú realmente acudiste a Él arrepentido y diciendo, Señor, perdóname, perdona mis pecados. Yo quiero estar contigo, yo quiero ser salvo. He creído que tú moriste por mis pecados. ¿Qué te dijo? Ve y haz, ve y corre, ve y brinca, ve y lee, ve. Nada, te dijo, estás perdonado. Yo ya dije, consumado es. Estás perdonado. Entonces dice, de la manera que Cristo los perdonó sin condiciones, así también háganlo ustedes. ¿A quién? Amarás a tu prójimo, no al creyente más cercano, a tu prójimo como a ti mismo. También es para con todos. Dice en el mismo Efesios, que es la contraparte de esta misma porción,
Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. El resultado va a ser esto: si nosotros nos revestimos de Cristo, de Dios, el resultado es que vamos a aprender a comprender la situación, no ser más comprensivos. Ay, pobrecito, me golpeó, pero pobrecito. No, de entender la condición caída del ser humano, no me va a afectar tanto como anteriormente lo hacía. Y voy a poder perdonar. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Un hijo de Dios, algo de lo primero que aprendes a ser perdonador. ¿Sí? Y terminamos con esto. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sí? Todo lo demás se manifiesta en esta parte, en amarnos unos a los otros, amar a Dios y amar a los demás. De la manera bíblica, otra vez. ¿Sí? Puede ser que por la condición que tenga esa persona, tal vez no es hermano, yo no pueda estar cerca de él, pero si esa persona requiere mi ayuda en algún momento, bíblicamente de esa manera manifiesto mi amor, ayudándole a esa persona. Aunque, les vuelvo a decir, por lo que haya pasado, por las situaciones que se den, yo no puedo estar cerca de ella o de esa persona, de todos modos tengo que estar listo en caso necesario para mostrarle mi amor. ¿Por qué? Dice Juan capítulo 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, dice Jesús, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, incluso los no creyentes, si tuviereis amor los unos por los otros. Amén. El atuendo perfecto es este. La última la tengo brincando de un lado a otro. Pobre Helen. La última. El atuendo perfecto es ese. El correcto. ¿Sí? El que le pidieron a ese hombre que entró a las bodas y dice, oye, ¿qué pasó? No vienes de la manera correcta a la boda. ¿Qué vamos a hacer contigo? Bueno, el Señor no nos echa inmediatamente al fuego. Nos dice, arrepiéntete. Sí, aquí estoy yo. Todavía puedes encontrarme. Búscame. Y tendrás vida eterna. ¿Sí? Amén. ¿Quieres ser más comprensivo? ¿Quieres ver la vida de una manera diferente? Porque dirían, es que tú, ¿cómo puedes tener tanta paciencia? Bueno, una cosa es el carácter de cada quien y otra cosa también es cómo nos refugiamos en Cristo. ¿Sí? Y te digo, usamos mucho pero es que hasta Jesús se molestó. No, ese no es, es la peor excusa que puedas encontrar. Si alguna vez la usaste, olvídala, dile, perdóname Señor por haberlo tomado como tan a la ligera. Simplemente diría, Jesús se cuece aparte. ¿Sí? Ahí tenemos que fijarnos. A mí me da estas instrucciones, dice, mis hijos, los que me van a imitar, han dejado estos pecados, pero también están dejando esta condición y están revistiéndose de santidad. El Espíritu Santo les está llevando a tener fruto. Y aunque no es inmediato en la mayoría, me atrevería a pensar 99.99%, pero ahí va, ahí va, ahí va. Y muchos al principio llegan y dicen, ay, es que yo no quiero ser así de pasalón o así de que todo le hacen. No es que seamos pasalones y que nos hagan, no. ¿Sí? O sea, de que el recién convertido a veces piensa así. No, se trata de confiar más en Dios. No es que estemos dejando pasar las cosas. Es que si una persona me hace daño a mí, ¿crees que Dios me va a decir, sabes qué? Con él yo no voy a poder. Dale su merecido. Por favor. Yo no puedo más que Dios. Ni puedo cuidar a mi familia mejor que Él, ni puedo amar a los demás mejor que Él, ni puedo
dar escarmientos mejor que Él. Él se encarga de todo. Yo solamente necesito aprender a confiar, que mi fe se manifieste de esa manera, en confianza en lo que Él hará en todo momento. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a terminar en oración y en alabanza. Dios.